Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien nos habla, Ana María Márquez. El viaje comienza ya. Bueno, pues esta noche tenemos un programa cargadito de temas muy interesantes y como siempre cuento con la presencia y compañía de mi compañero José Antonio Abud. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Anita. Bueno, una noche más, ¿verdad, Toño? Con un nuevo programa en el que tenemos pues diferentes temas que hemos preparado y contaremos también con las intervenciones de nuestras compañeras Maribé González y Laura Lozano. Pues va a ser una noche nutrida, Ana, llena de temas interesantes que estoy prácticamente seguro que a todos les va a gustar mucho. Pues si te parece, Toño, comenzamos con ese melocotón alquímico que os traigo esta noche y que va a deparar muchas sorpresas. Verdaderamente sorprendente. Sé que va a ser una gran sorpresa para todos. Hace unos días, buscando una película para ver en casa, pues pasé por la de Harry Potter y la Piedra Filosofal, una película que se estrenó hace ya 20 años. Ahí es nada. Y me acordé de la alquimia, ¿no? Esa palabra pues que ha encendido durante años la imaginación y las pasiones de muchos que quisieron dejar su huella en la historia. Y recordé que aquí, en nuestro país, en España, posiblemente tengamos la única prueba física real y tangible de una transmutación alquímica. Así que me dije, tengo que llevar este tema a la Bitácora del Miedo. Y como no, aquí está. Muchos os preguntaréis, ¿de a qué me estoy refiriendo, no? Pues bien, es aquel al que llamaron el melocotón alquímico. En 1972, en los muros del monasterio benedictino de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, se lleva a cabo una restauración para solventar los lógicos destrozos del paso del tiempo. Desde su construcción, en el siglo IX, esta estupenda estructura románica había padecido numerosas remodelaciones y destrucciones varias. Entre sus muros tiene lugar un hallazgo arqueológico en un principio curioso y más tarde inquietante. Dentro de una urna se halla lo que a primera vista parece un melocotón de piedra. Se cree que fue escondido en esa hornacina como consecuencia de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Precisamente en esa época era frecuente el saqueo de monasterios y la expoliación de tesoros artísticos. Pues bien,
llegamos al año 1978, en el que se realizan una serie de análisis a este melocotón, entre ellos tomografías, termografías y análisis químicos. Concretamente se hicieron hasta 56 escáneres cuyos resultados arrojaron que el melocotón por dentro estaba vacío. Tenía una densidad variable de dentro hacia afuera, con 3 capas diferentes de densidad, pero lo más impactante y lo más sorprendente es que posee propiedades nutritivas, tanto vitaminas como minerales, en la estructura de este fruto de piedra, como son vitaminas A y B, y minerales como el carbonato de calcio en el centro, sulfato de hierro y ácido clorhídrico en la última capa. También era muy sorprendente el que no presentaba marca alguna de haber sido esculpido, el que posee una temperatura interna no uniforme y su textura externa es aterciopelada, es decir, ese tacto, ¿no?, que tiene como de pelillos, ¿no?, de vellosidad, suave como el terciopelo que tiene el melocotón. Según los informes, la solidificación tardó unos 32 años en producirse. La única explicación posible es que se trataba de un melocotón convertido en piedra por algún proceso, lo que hoy conocemos como alquimia, posiblemente entre los siglos XII y XIII, en pleno auge de los maestros alquimistas. ¿Cómo se hizo y con tanta perfección? Parece ser que habían horadado y hecho un conducto que va descendiendo hasta el interior del corazón del melocotón, en donde habían colocado un líquido, porque en su interior había zonas vacías, algo que es inexplicable, y a partir de ese líquido alquímico se fue produciendo el proceso de mineralización, es decir, se quedó petrificado. Los monjes alquimistas de Sant Cugat podían haber heredado secretos ancestrales como la transformación de metales sin valor en oro, o la mineralización o petrificación de material orgánico. De ser cierto, este melocotón sería uno de los objetos imposibles más enigmáticos del mundo, porque, como ya os he dicho, sería la única prueba física, real y tangible de una transmutación química. Podríamos decir que hay 2 misterios en torno a esta pieza. Uno es quién pudo haberla hecho, y otro el por qué un melocotón, una fruta que no era muy habitual en Occidente en esa época. Se daba en China y luego más tarde pasa a Persia, donde es llamada la fruta pérsica, para después llegar a Europa en la Edad Media a través de los árabes. Dentro de las tradiciones chinas, el melocotón simboliza la longevidad y la inmortalidad, por lo que aquel que tenga un melocotón alquímico es aquel que posee la inmortalidad. Hay que tener en cuenta que en Oriente los alquimistas chinos lo que buscaban era la longevidad, la inmortalidad, mientras que en Occidente se va buscando la transmutación de los metales, siempre partiendo de esa materia prima que es la piedra filosofal. A partir de ahí se comenzó a hacer muchos experimentos de todo tipo, o bien para alargar la vida, o bien para conseguir sustancias químicas que luego derivarían en la química, encontrándose sustancias como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el cloro e incluso el alcohol etílico.
Por ejemplo, el fósforo fue descubierto por el alquimista alemán Heinrich Brandt en Hamburgo, allá por 1669, al destilar una mezcla de orina y arena mientras su descubridor buscaba la piedra filosofal. Al evaporar la urea, obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y que ardía como una llama brillante. De ahí que a las sustancias que brillan en la oscuridad se las llame fosforescentes. Brandt mantuvo su descubrimiento en secreto hasta que en 1677 otro alquimista alemán, Kunkel, lo redescubrió. También acordaos de Paracelso, este alquimista, médico y astrólogo suizo que vivió entre los siglos XV y XVI y de quien se cree que logró la transmutación del plomo en oro. Pero también se habla de lámparas perpetuas, que tenían un combustible que no se extinguía nunca. Se sabe que ese combustible estaba hecho con un procedimiento alquímico. Por otro lado, otra cosa que se atribuye a los alquimistas es la creación de las vidrieras de las catedrales góticas. Se sabe que el procedimiento para obtener una determinada tonalidad o color concreto era de tipo alquímico, que hacía dos funciones fundamentalmente: que cuando se proyectara la luz solar sobre esas vidrieras, independientemente del color que tuviera, siempre se proyectaba una luz blanca sobre el suelo o en la nave de la catedral. Y lo segundo es que no acumulaban polvo. Era como si estuvieran hechas con algún tipo de repelente. Pero volviendo a nuestro melocotón alquímico, a día de hoy, con nuestra tecnología y utilizando un mármol, no se lograría crear el efecto de textura terciopelada o pelusilla típica de los melocotones. Cuando el monasterio de Sant Cugat estaba en su máximo esplendor, sobre el siglo XII, había una escuela de alquimistas, una botica en donde creaban remedios para la salud y a donde iban todos los abates y gente de la nobleza a aprender conocimientos ocultos. Practicaban la alquimia y la espagiria, nombre dado a la producción de medicinas a partir de plantas utilizando procedimientos alquímicos. En este monasterio se reunían cortes y se celebraban reuniones de obispos catalanes. Montserrat y el monasterio de Sant Cugat, lugares en donde se practicaba la alquimia en la Edad Media. De Montserrat nos queda una extensa biblioteca de obras sobre la alquimia, que a su vez procede precisamente de la biblioteca de Sant Cugat. En 1835, los monjes benedictinos abandonaron el monasterio de Sant Cugat cuando el tema de la ley de desamortización. Allí ellos tenían en el primer piso la biblioteca esotérica más grande de la corona, pues esa biblioteca desapareció y se dividió en dos mitades. Una la tienen los jesuitas en Alemania y la otra los monjes benedictinos en Montserrat. Este melocotón pétreo o alquímico, como se le llama, se conserva en la actualidad en el Museo Arqueológico de Barcelona, aunque está guardado en una cámara acorazada y lamentablemente no está expuesto al público. Ojalá que algún día pueda ser expuesta esta pieza, porque desde luego es una pieza única e irrepetible que demuestra que la alquimia realmente existió, y buena prueba y fe de ello sería este melocotón alquímico. ¿Qué te parece, Toño, lo del melocotón alquímico? Impresionante, ¿verdad?
No, verdaderamente impresionante, y hay que considerar, Ana, que la cuestión de biotecnologías que hay ahora en conservación de alimentos y todo, pues eso no existía. Ahí estábamos hablando de procesos ya ni siquiera químicos, sino alquímicos, ¿no? Vamos a decir que es el antecesor de lo que es la ciencia química. No, verdaderamente sorprendente, ¿no? Finalmente, ¿quiénes eran los más adelantados, ellos o nosotros? Yo llego yo a esa moraleja, ¿no? Desde luego, a mí Increíble. lo que más me impresiona es que todavía conserven en su interior vitaminas A y B y, bueno, los minerales, ¿no? Es Vamos, increíble. a eso voy, ¿no? Tú en la actualidad, para lograr ese tipo de conservación, pues es con productos químicos, producto de la biotecnología actual, pero estamos hablando de hace 1000 años, ¿no? Pero es Prácticamente. que no es un fruto cualquiera, es que es una piedra. Y una piedra con vitaminas A y B, yo creo que es imposible. Pero eso es lo sorprendente, Ana, que estando hecho piedra, sigue conservando sus propiedades naturales como fruto. Claro, por eso que a día de hoy eso es imposible, con toda la tecnología que tenemos. Definitivamente yo lo veo muy difícil. Que un trozo de mármol tenga esas propiedades, a día de hoy creo que es imposible de alcanzar. Vamos a decir que es un mármol enfrutado, Anita. Madre mía, desde luego es impresionante. No, Bueno, verdaderamente increíble, diría yo. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. pues ¿qué te parece, Toño, si del reino vegetal pasamos al reino animal? Claro que sí, Anita, con mucho gusto. Porque hay un tema, Toño, que en cuanto supe de él, desde luego me dejó intrigada por las connotaciones éticas que puede traer detrás. Y es precisamente el de los animales espía, aquellos que se han utilizado por diferentes países para literalmente espiar. Sí, así es. No es la primera vez que los ejércitos se valen de animales para vencer a sus enemigos. Estos tres ejemplos dan buena fe de ello. El oso pardo, que ayudó a los polacos a combatir contra los nazis, los perro bomba, entrenados por los soviéticos para hacer estallar los carros de combate enemigos, y para terminar los delfines detectores de submarinistas, adiestrados en la Guerra Fría. Claro que sí, Ana, así es. Historias totalmente ciertas, ¿no? Porque eso es algo totalmente registrado, ¿no? Son hechos que pasaron, ¿no? Antes de iniciar, Ana, me gustaría comentar que no sé si tú recuerdas de los famosos animales espías de aquella película muy famosa en los años 90 con Bruce Willis, la de Gary Oldman, El Quinto Elemento, Sí, cuando el Gary Oldman andaba espiando al presidente de la Federación, pues, de planetas, ¿no? Y todos los equipos era con una cucaracha. sí, Entonces, sí, sí, como sí. iba subiendo la cucaracha y va viendo el presidente en su mesa cómo llega la cucaracha, y cuando le da ¡pau! Que la aplasta, que le da el manotazo, como el tipo, el que estaba espiando, hasta le duelen las orejas porque le aplastó todo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces me hizo recordar esa escena, la de los animales espías. Pues sí, Ana, mira, ya volviendo aquí en el plan serio, entre las historias más famosas de la Segunda Guerra Mundial, pues se encuentra la de Wojtek, un oso pardo que los soldados polacos hallaron siendo todavía una cría durante su camino hacia el Líbano. Aquel animal se convirtió así en la mascota de la 22ª Compañía de Transporte. Ah, mira. A partir de entonces, Ana, los soldados alimentaron al oso a base de leche condensada mezclada con agua. Entonces este pequeño osesno fue creciendo hasta que cada vez más empezó a asemejarse a un verdadero soldado, ¿no? Imagínate, rodeado de soldados, criado por soldados. Claro. En los desfiles, Wojtek caminaba erguido sobre sus dos patas, y en los trayectos en jeep o camión iba sentado como cualquier pasajero. Además, y para mayor asombro,
fue abandonando la leche para desarrollar una curiosa afición por la cerveza. Vaya. Así es. Junto a sus dueños, ¿verdad? Vojtech participó en batallas tan famosas como la de Montecassino. Tremenda, ¿no? Prácticamente la invasión a Italia, ¿no? Por parte de los aliados. Aunque no con armas, sino con las cajas más pesadas a sus espaldas. No era raro ver al bicho en primera línea de batalla, transportando hasta sus compañeros más balas para sus fusiles, agua, comida para las posiciones avanzadas. Y así se convirtió en un héroe. El asombro por parte de los polacos fue tal que incluso cambiaron el emblema de su unidad por el de un oso con una bomba. El segundo ejemplo que pusiste, Anita, es más triste que el del cariñoso oso Vojtech y nos obliga pues a trasladarnos a la otrora Unión Soviética. Fue allí donde los soviéticos entrenaron a perros para que, ataviados con un curioso mecanismo, se dirigieran hacia la parte inferior de los carros de combate alemanes y los hiciesen estallar. En principio no se buscaba que se suicidaran, sino que dejaran el TNT bajo el blindado y volvieran junto a sus amos. Sin embargo, la dificultad de entrenarlos para ello llevó a los responsables a adiestrarlos para que fueran kamikazes, desafortunadamente, ¿no? Qué pena, pues sí. Pues sí, porque bueno, para mí finalmente eso es un abuso, un asesinato, ¿no? Pues sí, porque al fin y al cabo son seres vivos. Pues sí, con todo, estos perros dejaron de ser efectivos cuando perdieron pues el elemento sorpresa. Y a partir de entonces, los alemanes tan solo tenían que dispararlos para acabar con su vida o que simplemente huyeran. Al final, los soviéticos dejaron de utilizarlos debido a que eran muy peligrosos, pues no era raro que el perro asustado regresara junto a sus amos con el TNT a sus espaldas. Por último, Ana, los delfines son un arma secreta que los soviéticos han utilizado también. Estamos hablando ya de los años 50, en plena Guerra Fría, ¿no? O inicios de la Guerra Fría. En 2004, diarios anglosajones como el Daily Telegraph informaron que la Unión Soviética había entrenado a estos mamíferos durante la Guerra Fría para desactivar minas submarinas, atacar a buzos enemigos con arpones atados a sus espaldas o incluso para estrellarse contra navíos enemigos con bombas atadas a sus espaldas. Madre mía, de verdad, ¿eh? Estos sin comentarios. Entre los perritos y ahora los delfines, es que no sé, de verdad. Bueno, tú debes de saber, Ana, que eso ya es una cuestión histórica, que cuando en la Segunda Guerra Mundial, en el avance de las tropas rusas, bueno, soviéticas, el Ejército Rojo contra las alemanas, la primera andanada, vamos a decir, de hombres en su invasión, era su infantería y era carne de cañón. Ya. Pero como eran tantos, pues llegaba un momento que el enemigo se abrumaba y ya los iban rodeando. Pero pues lo hacían con las personas, ¿qué te puedes imaginar con los pobres animales, no? Pues sí. Parece ser que desde mediados de la década de 1960 hasta 1970, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos tenía varios programas de experimentos y entrenamientos con animales con el objetivo de usarlos como espías en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, de acuerdo pues con decenas, ¿no?, de documentos desclasificados por la CIA allá por el 12 de septiembre de 2019. Y lo más curioso es que entre estos animales espías pues se incluían a gatos, a perros, delfines, pájaros, ¿no?, a los que se pretendió emplear pues como auténticos espías. Así es, Anita. La CIA analizó la manera de utilizar gatos como escuchas itinerantes, vehículos de vigilancia de audio y colocar implantes eléctricos en el cerebro de perros para ver si se podían controlar a la distancia, pero ninguno de esos programas se avanzó mucho, ¿no? Más envergadura, Ana, tomaron los experimentos, te digo, con los delfines, que fueron entrenados para convertirlos en potenciales saboteadores y espiar a los submarinos nucleares soviéticos.
acaso la mayor amenaza para el poderío estadounidense a mediados de los años 60, y que hasta la fecha siguen siendo. Los proyectos Oxygas y Chirilogy apuntaron a determinar si los delfines podían ser entrenados para reemplazar a los buzos humanos y colocar explosivos en barcos amarrados o en movimiento, o escabullirse en los puertos soviéticos con el fin de depositar balizas acústicas o instrumentos de detección de misiles. También estos proyectos con animales espías terminaron abandonándolos. Pero parece ser, Toño, que lo que acaparó la imaginación de los responsables de la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría fueron precisamente los pájaros, en los que estaban pues palomas, halcones, cuervos, fíjate, Toño, búhos, e incluso ciertas aves migratorias. Así es, Ana, mira, la CIA llegó a reclutar ornitólogos para que determinaran cuáles aves migratorias pasaban una parte del año en una región situada al sureste de Moscú, en el entorno de la ciudad de Chikani, en la que los soviéticos disponían de fábricas de armas químicas. La agencia percibía a los pájaros como sensores vivos, que sobre la base de su alimentación podían revelar en sus entrañas las sustancias que los soviéticos estaban experimentando. A comienzos de los años 70, Ana, la CIA se inclinó por las aves rapaces y los cuervos, con la esperanza de que pudieran ser entrenados para participar en misiones como la colocación, por ejemplo, de micrograbadores en marcos de ventanas, ¿no? En el marco de un proyecto bautizado como Axiolite, entrenadores basados en la isla San Clemente, a la costa del sur de California, enseñaron a pájaros a volar kilómetros y kilómetros entre un barco y la costa. Si uno de los candidatos aprobaba el examen, se enviaba a territorio soviético con una cámara colgada a su cuerpo para tomar imágenes y regresar al punto de partida. Las aves eran inteligentes, pero tal vez demasiado lentas, pues para evitar ataques de otras aves. Toño, parece que dentro de los cuervos hubo uno realmente famoso y tanto no es así que se convirtió en una pequeña estrella. Así es, Anita, es el famoso cuervo Doda, resistente, capaz de determinar altura y vientos favorables y suficientemente astuto como para burlar los ataques de sus congéneres. Era la estrella del proyecto, así se le conocía, pero la sesión de entrenamiento del 19 de junio resultó fatal, otros cuervos lo atacaron y nunca más se le vio. Pasamos a las palomas, utilizadas durante 2 milenios como mensajeras y para tomar fotografías durante la Primera Guerra Mundial. Fueron otra de las grandes esperanzas de los servicios de inteligencia norteamericanos. Así es, Anita. La CIA disponía de centenas de palomas a las que entrenaba en su territorio equipándolas con cámaras. ¿El objetivo cuál era? Espiar los astilleros de Leningrado, el actual San Petersburgo, donde los soviéticos construían sus submarinos nucleares. Pero la experiencia no resultó lo suficientemente buena porque muchas de las aves huyeron con sus costosas cámaras a cuestas y nunca más se les volvió a encontrar. O sea que directamente desertaron. Pues sí, los documentos publicados, Ana, no especifican si se llegó a realizar la operación de Leningrado, pero un informe de la CIA ya en el año de 1978 señala claramente que existían demasiadas interrogantes acerca de la fiabilidad de estas aves. Pero incluso Toño se ha llegado a echar mano de lagartos y ardillas, ¿no?, para obtener información de otros países o ejércitos. Así es, Anita. Mira, en las profundidades de las minas de uranio hay lagartos que captan ondas atómicas y dan información sobre el gobierno iraní, o al menos eso es lo que se ha contado a los medios del asesor militar iraní Hassan Firuzabadi en el 2018. Pero no es la primera vez, Ana, que Irán alega espionaje animal.
En el 2007 detuvieron a 14 ardillas. ¿Te imaginas qué chistoso? La ardilla corriendo, está usted arrestada, ¿no? Sí. Que según un medio local estaban equipadas con instrumental de espionaje. Supuestamente las ardillas llevaban algún tipo de dispositivo pequeño de radio o de grabación que estaban usando para espiar. En aquel momento la Policía Nacional confirmó estar al tanto de la historia, pero no divulgó más información sobre el lugar del que creían que procedían las ardillas ni sobre qué le sucedió. Pero es que se ha ido más allá y se han llegado hasta utilizar insectos, que bien podrían ser pues los espías más pequeños de Estados Unidos, ¿no? Así es, Anita. El Departamento de Investigación Avanzada de la Defensa, con sus iniciales en inglés DARPA, ha conducido experimentos para crear insectos tipo cyborgs, ¿no? Desde hace cierto tiempo. Los científicos implantan piezas de electrónica en estas criaturas cuando están en su estado larvario. Conforme estos insectos maduran, las piezas se integran totalmente en ellos y quedan completamente escondidas. El resultado, pues, son insectos que pueden ser rastreados con facilidad, haciéndolos muy útiles para misiones de supervisión. Pero si ya rizamos más el rizo, parece ser que existen abejas que detectan bombas. Así es, Anita. Las abejas, como bien han aprendido los científicos, tienen un sentido increíblemente sensible del olfato. Esa es la razón por la cual DARPA ha elegido a las abejas para su uso en misiones de detección de bombas desde 1999. Los científicos entrenan abejas detectabombas mediante la exposición de los insectos al olor de los explosivos, mientras las alimentan de agua con azúcar. Cuando una abeja se encuentra con el mismo olor en la naturaleza, instintivamente aumentará su probóscide para tratar de alimentarse como una respuesta, pues, pavloviana. Pequeños transmisores de radio se utilizan para rastrear la ubicación de las abejas en el campo. Las cámaras digitales y software especializado, por su parte, están entrenados para detectar el ondear de las probosces a distancia. O sea que lo que hacen es que a estas abejas, Toño, por el método de Pavlov, las condicionan a que les dan agua con azúcar cada vez que ellas sienten o perciben el olor de los explosivos. Entonces, para recibir ese premio de ese agua con azúcar, cuando ellas ven en la naturaleza o cerca de los sitios donde ellos quieren que investiguen ese olor a explosivos, ellos notan que lo que es la probóscide, que es la boca de la abeja, se hace más grande y entonces pues ellos ya con eso pueden ubicar, ¿no?, dónde están esos explosivos, algo así, ¿no? Detección de olores, de alguna manera, ¿sí? Así es. Incluso, Toño, se ha recurrido a implantes en los propios animales para realizar funciones de espionaje, como es el caso de la llamada gatita biónica de la CIA. Así es, Ana. Precisamente un gato real, vivito y coleando, parece un sitio pues muy poco probable y tal vez muy poco ético para integrar un dispositivo de espionaje para escuchar conversaciones ajenas. Pero eso fue exactamente el objetivo de un experimento de 1960 de la CIA llamado Operación Acústica Kitty. Ahora, documentos desclasificados detallan cómo, en un procedimiento de 1 hora de duración, los veterinarios implantan un micrófono en el canal auditivo de una gatita y un transmisor de radio en la base de su cráneo. Un alambre corría por debajo de la piel de la gata usando su cola como antena. Los líderes de la CIA planeaban liberar la gatita cerca de la embajada soviética en Washington, D.C., con la esperanza de que recogiera datos valiosos. Pero las cosas no salieron como lo habían planeado, pues cada vez que el gato le daba hambre, empezaba a alejarse de sus objetivos para ir en busca de comida.
Entonces los científicos solucionaron el problema sometiendo al gato a una costosa cirugía para eliminar su sentido del hambre. Luego de gastar unos 20 millones en entrenamiento y cirugías, el gatito espía fue enviado a su primera misión oficial, espiar a 2 agentes soviéticos durante una conversación en la banca de un parque. Tristemente, nunca logró completar su misión. Poco después de que fue liberada para comenzar a trabajar para la CIA, la gatita fue atropellada por un taxi. Entonces el proyecto Acoustic Kitty fue abandonado finalmente en 1967, con un reporte concluyendo que no era práctico utilizar gatos vivos como dispositivos pues para espiar conversaciones. Madre mía, pues sí que los pobrecicos tienen mal final todos los animalitos. No, y lo que sufren, ¿no? Vaya, finalmente, pues, es martirizarlos, ¿no? Otro proyecto descabellado, Toño, y que también fracasó fue la bomba murciélago, que intentó poner en marcha Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Ana, los murciélagos pues fueron atados o eran atados a artefactos explosivos diminutos que dejaron caer sobre Japón. La idea era que ellos durmieran dentro de edificios japoneses de madera antes de estallar. Esta era la teoría, pero en la práctica todo fue muy distinto. Un día, en una base de las fuerzas aéreas, se les escaparon unos murciélagos armados y terminaron alineándola en un tanque de combustible. Pero los militares vieron que eran efectivos y que destruían, así que siguieron con el proyecto. Sí, pero parece, Toño, que finalmente este proyecto pues se abandonó. Así es, Anita. Este proyecto pues finalmente fue dejado aparte debido a los altos costos del mismo, ya que tuvieron inmensos problemas con los murciélagos, ya que estos no terminaban haciendo lo que querían, pues lo cual es normal, ya que no dejaban de ser animales sin adiestrar. Las ratas tampoco fueron ajenas a esta locura del espionaje animal, ¿verdad? Pues imagínate, Ana, ¿cómo dejar un mensaje ultrasecreto en un lugar en el que nadie sospeche? Pues no Pues sé. dentro de una rata muerta, pensaron los de la CIA. Y es que en un callejón sucio y oscuro, un cadáver de roedor no es en absoluto sospechoso. Así que la idea es simple: abrir el animal, introducir en su interior los mensajes secretos grabados sobre metal y cocer la carne de nuevo. Además, y para evitar depredadores, el rociar el cadáver con salsa picante era un sistema efectivo. Madre mía, qué horror. Bueno, y ya lo de los buitres, ¿para qué queremos más? No, pues imagínate, en 2016, un gran buitre leonado con una envergadura de 1.8 metros cruzó la frontera de Israel con el Líbano. Cuando unos aldeanos atraparon al ave, descubrieron que llevaba un pequeño dispositivo de rastreo en la pata. Los lugareños sospecharon que alguien estaba usando al animal para espiarlos. La explicación que dieron es que formaba parte de un programa para repoblar aves raptoras en Oriente Medio y había estado viviendo en la Reserva Natural de Gambla, en Israel. En el 2011, el gobierno de Arabia Saudí también detuvo a un buitre israelí. Dicho buitre leonado llevaba un dispositivo GPS que pertenecía a la Universidad de Tel Aviv. La explicación de nuevo era que estudiaba los patrones de movimiento de las aves en peligro de extinción. Y pasamos a los delfines que, como has comentado al principio, Toño, pues se han utilizado en tácticas militares en varias ocasiones a lo largo de los años. Así es, Ana. Mira, en 2015, Hamas, una organización política palestina a la que el Departamento de Estado estadounidense ha acusado de terrorismo, afirmó haber capturado a un delfín que espiaba para las fuerzas israelíes. El Times of Israel
informó de las alegaciones de que el Delfín llevaba equipo de espionaje, incluyendo cámaras. Madre mía. Los detalles de esa historia es algo turbio, pero es innegable que los delfines se han utilizado en tácticas militares en varias ocasiones en el paso del tiempo. En 2014, cuando Rusia ocupó Crimea, los fuertes problemas con Ucrania, ¿no?, y se infiltró en una unidad militar ucraniana, descubrieron varios delfines de combate. Se cree que los mamíferos marinos se han usado para encontrar objetivos bajo el agua, como minas o intrusos que entran en áreas restringidas. Parece, Toño, que esto de los animales espías viene ya de lejos, ¿no? Con las famosas palomas nazis. Así es, Ana. Los nazis ataban pequeñas cámaras fotográficas al cuerpo de las palomas espías para captar imágenes aéreas de sus enemigos. Esto sucedió a lo largo de la línea Maginot, conjunto de defensas construidos por Francia para resistir los posibles ataques alemanes. La Gestapo las utilizó muchas veces, tanto que sus oficiales disponían de 50,000 aves listas para entrar en acción. Esto fue parte de la información que reveló la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos sobre los animales espías, ¿verdad, Toño? Así es, Ana. ¿Cuántas misiones realmente ejecutaron las palomas espías y qué tipo de información se recolectó? Pues eso aparentemente sigue siendo un gran secreto, Anita. Pues realmente triste, ¿no? Que tengan que utilizar a estos pobres animales, ¿no? Para estas cosas, cuando ahora mismo ya se podrían utilizar, creo que se están utilizando, pues animales, ¿no? Robotizados o hechos ya tipo robot, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, aquí lo criticable es de que finalmente estás martirizando seres vivos, ¿no? Todo Claro. ese tipo de cosas les tiene que haber dolido, ¿no? O meterles cosas en la panza, en la pata, qué sé yo, ¿no? Los pobres delfines, utilizarlos de proyectiles, o los perros de bombas, ¿no? Yo creo que ya hoy día eso éticamente no podría No, suceder. definitivamente yo creo que ya está prohibido, ¿no? Claro, eso Creo. fueron otras épocas y otras guerras y... en Así fin. es. Bueno, Así es. pues si te parece, Toño, pues seguimos, ¿no? Aquí en la Bitácora del Miedo con más temas. Claro que sí, Anita. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Esta noche el tema que nos trae nuestra compañera Maribé González es un tema sensible, sobre todo para el sector masculino, porque viene a hacer un repaso histórico por la historia de los eunucos, esos varones castrados. Vamos, que nuestro compañero Toño acaba de ponerse blanco ahora mismo. No, pues imagínate, Ana, no es para menos. Bueno, tú tranquilo y ahí quietecito, no te me vayas a ir y aguantando ahí como todo un machote. Bueno, pero una cosa es ser macho y otra cosa es ser... No es penitencia, Ana. Hay que dar ejemplo, ¿eh? Hay que dar ejemplo, que si no se nos va el sector masculino también de los oyentes.
Y es curioso porque buscando información, ya pues llevada por la curiosidad de que Mari nos iba a traer este tema hoy, pues he visto que en la actualidad hay países como la India en donde los pasaportes tienen 3 casillas: hombres, mujeres y eunucos. No, pues, qué bueno no pertenecer al tercer casillero, Anita. No, no, verdaderamente, pues la cultura es la cultura, pero no, 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 no. Eso no quita de que duela mucho, ¿no lo crees? Sí, sí. Vamos a darle las buenas noches a nuestra compañera. Buenas noches, Mari. Hola Ana, buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, como digo, tema sensible, ¿no? El que nos traes Muy esta crudo. noche. Sí, un poquito crudo, sí. Bueno, espero que no se espante la audiencia y nos deje, ¿no? Pero que aguante. Esperamos que no. Bueno, pues para definir, todos sabemos, ¿no? Lo que es el eunuco, ese hombre castrado que queda privado de los genitales externos masculinos, llamado también emasculación o evisceración. Y esta operación, o más que operación, la llamaría práctica, ¿no? Puede efectuarse de manera parcial o total. Si hablamos de la manera parcial, nos estamos refiriendo a la castración propiamente dicha, es decir, la extirpación por corte o la inutilización por golpes de los testículos. Aunque existe otra manera parcial y sería la extirpación por corte del pene propiamente dicho. Y la manera total, pues es cuando se mutila radicalmente, esto es cortando pene y testículos. La palabra eunuco como tal proviene del latín eunucus, y esta a su vez del griego eunucos, aunque mi latín, Ana, está oxidado y de griego peor aún, pero bueno, para que nos hagamos una idea la procedencia, ¿no? de esta palabra. Mari, ¿se sabe de dónde viene esta costumbre y en qué año podemos situarla? Pues parece ser que esta práctica salvaje se remonta al año 5000 a.C. Esto es cuando el hombre mutila los genitales de otro por primera vez, dando lugar al primer eunuco de la historia. Me refiero al Neolítico, cuando el ser humano pues abandona la vida nómada y se hace sedentario. Y podríamos situarlo en países conocidos actualmente como puede ser Egipto, Israel, Palestina, Siria o Irak. Es la era en la que el ser humano, pues como digo, caza animales y empieza a domesticarlos y a controlar su reproducción, algo que proporcionaba pues un control de los alimentos y facilitaba pues otras materias primas. Pero para consolidar el dominio del hombre sobre sus animales, pues sus primeras mascotas o las bestias comienza a realizar actividades para reducir la agresividad del animal. Y esto, Ana, es lo que les lleva a la mutilación de otros ser vivos por parte del hombre, que originariamente pues eran de 3 tipos. El primer tipo pues sería el llamado el descuernado, el segundo sería el anillado de hocico y por último tenemos la castración. Y fue esta última, al parecer, la más eficaz, la que se extendió al percatarse de que no solo se eliminaba la peligrosidad de la bestia, sino que también se reducía su apetito sexual y anulaba su capacidad de reproducirse. Y así, comprobando el resultado de esta práctica, pues el hombre demostró una vez más que es un lobo para el hombre y decide en el año 2000 a.C. castrar también a sus esclavos, pensando, claro, que si los animales se vuelven más dóciles, pues pasaría lo mismo con las personas humanas. Claro. Y voilà, ya tenemos el nacimiento en la figura del eunuco, convirtiéndose en persona de confianza de las altas esferas, en el protector del harén o también como mediador entre reyes y sus inferiores. Madre mía. ¿Cómo llega a extenderse y por qué países o civilizaciones? Pues Ana, el eunuco se extiende por varios países y civilizaciones. Tenemos, por ejemplo, en los sumerios, que era llamado Kugarru, Asino para los acadios, Istaritu para los babilonios y Gali para los romanos, por ponerte algunos ejemplos. También en la Grecia antigua, según la leyenda, las temidas y famosas mujeres amazonas mataban o mutilaban a los hombres cuando no los necesitaban para procrear, ¿no? Cito algunos eunucos famosos como Potino, que decapitó a Pompeyo, Zenge, navegante y explorador del siglo XV,
Bagoas, que cautivó al gran Alejandro Magno, Artaxerxes, que fue cortesano de Artajerjes, y Darío II, entre otros. ¿Hacerse eunuco, Mari, era impuesto o forzado? Pues Ana, hay que hacer diferencias porque, como dices, no todos eran eunucos forzados. Quiero decir que algunos habían sido privados de sus genitales por orden de los gobernantes, aunque algunos llegaron a hacerlo por voluntad propia también, o incluso para salvar económicamente a una familia que nunca volverían a ver. Pero da la impresión que era como un trueque, porque a cambio de esta extirpación se les otorgaba mucho poder y privilegios al ejecutor. Por el contrario, los eunucos se convertían en leales hombres de confianza, como decía antes, de reyes y emperadores. ¿Y es verdad, Mari, que se citan o mencionan los eunucos en la Biblia? Así es, se hacen unas 47 menciones referentes a este como definido, y tú decías al principio, tercer sexo. Aunque la ley de Moisés alejaba a los eunucos de Israel, más tarde les pidió que no se le alejaran de la fe cristiana. Y una de las más importantes figuras castradas pues fue Noé, que yo tampoco lo sabía esto. No, ni idea. Y cuyos órganos, fíjate, sexuales fueron amputados por su propio hijo Cam. Y eso que la castración pues está rechazada con fuerza en 2 de los libros del Antiguo Testamento, que podemos comprobar como es en el Levítico y en el libro de Deuteronomio. En este último, de manera muy explícita, cita que el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. Madre mía. ¿Y por qué tienen fama, Mari, los castrati en Italia? Bueno, España tiene esa parte poco placentera también en la historia de los eunucos, ya que los primeros castratino no pertenecen, como más o menos todo el mundo, o gran mayoría, ¿no?, de las personas presupone que era en Italia, sino que fue en Huesca en el siglo XII, aunque también hay fuentes que dan como comienzo de los primeros castrati en el siglo XVI, siendo muy famosos pues Senesino o Caffarelli, del que Händel recurrió en 17 de sus óperas, y como no, Farinelli en la corte de Felipe V de España. El último fue Moreschi, falleciendo en 1922. Así que nuestro país, Ana, tiene el dudoso honor de ser el primer país europeo que recurrió a la castración de niños para esos fines musicales, ¿no? ¿Podés comentarnos algo, Mari, sobre la historia de los niños con esa voz, ¿no?, tan particular, y cómo llegaban a ser lo que eran? Claro, mira, los pequeños eran castrados, parece ser, por la Santa Madre Iglesia para conservar su angelical voz y de esa manera rentabilizar la inversión que se había desembolsado en su educación musical. Esto se popularizó en el siglo XV, cuando entran en auge los coros polifónicos que requieren pues de esas voces femeninas, ¿no? Sí. Y la mujer no puede cantar en coros eclesiásticos porque en aquellos tiempos pues estaba mal visto. Por lo que comienza, pues claro, a requerirse la voz de falsetistas y castrados. Aunque su práctica ya se encuentra en tiempos de Bizancio y no será hasta el año 1870 cuando dicha práctica queda prohibida legalmente. Bueno, como decía, los niños eran castrados con el fin de que no pudiesen producir hormonas sexuales masculinas, que estas hormonas son las responsables de la muda vocal que se opera más o menos en la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Por ello, la intervención pues solía realizarse entre los 8 y los 12 añitos de edad. En la Italia del siglo XVIII se creaban, vamos a decirlo así, 4.000 castrati al año, Ana. Madre es decir, mía, que se extirpaban los testículos a 4.000 niños solo para poder explotar sus voces espléndidas. Según dicen, hay que señalar que en sentido estricto no era una castración de todo el aparato genital. Así había quienes aseguraban que aquellos castrati que conseguían desarrollar un pene adulto, generalmente por haber sido sometidos a la intervención después de los 10 años, y según dicen también, eran los mejores amantes del mundo. Claro, como resultado de esta intervención quirúrgica, pues el resultado era, como digo, una espectacular voz que mezclaba el colorido tímbrico masculino y femenino. Claro. Poseía pues la potencia propia de un hombre y a la vez pues tenía la gran ligereza y esa capacidad para hacer
los agudos tan portentosos como los hace la mujer, ¿no? Y claro, esta embelesadora voz híbrida pues era considerada celestial por el público de aquella época, entre los que causaba pues un furor desorbitado. ¿Qué pasaba? Pues que a pesar de que no estaba formalmente permitida, pues se toleraba y generalmente pues era enmascarada con supuestos accidentes o enfermedades que la justificaban. Ana, os voy a comentar que existe una historia que nos lleva a Djibouti, un pueblo del Cuerno de África, y nos cuenta dicha historia que cuando un hombre quería casarse con una mujer, debía mostrar primero su virilidad para ser aceptado. Y siguiendo la tradición, pues debía hacerle un regalo a su inminente esposa, Sí. que como ya puedes suponer, Ana, pues ese regalo eran los genitales de otro hombre. Oh. ¿Cómo los conseguían? Pues podían conseguirlos en una guerra o simplemente asaltando a un extranjero, y parece ser que hoy en día aún quedan ancianas que guardan orgullosas su regalo prenupcial. Menos mal que ya no se hace eso, porque vamos, me traen a mí eso y la paliza que le meto. Vaya regalo, por Dios. Hombre, aunque sea un anillo cutre, pero mejor que eso. Y de todas formas, menos mal que el pobre Joselito en nuestra época no le tuvieron que hacer nada de eso, porque el pobrecillo también tenía una voz como angelical, ¿verdad? Pero Sí, la verdad es que ha habido los niños cantores, ¿no? Bueno, no solo en España, sino en todo el mundo que han tenido una voz, pues increíble, unos agudos que realmente parecían femeninas, Sí. ¿cierto? Sí. Pero bueno, ya creció y ya el pobre muchacho ya pues Se acabó. se dedicó ya a otros menesteres más poco éticos que la Sí, canción. acabó mal. ¿Cómo se realizaban esas operaciones, Mari? Bueno, esta parte que os voy a contar es muy cruda, Bueno, así que preparaos y hacer de tripas corazón, ¿eh? Sí, ay, los pobres. Os comento la historia para meternos en situación que nos remonta a la dinastía Ming y Qing en la China imperial. Y se cuenta que no era raro ver en una insalubre habitación del exterior de la ciudad prohibida, pues a familias acompañando a uno de sus integrantes a una de estas citas penosas, ¿no? Con el barbero cirujano, por llamarlo así, para que le fueran extirpados su pene y sus testículos. El barbero cobraría 6 lingotes de plata por sus servicios y se realizaba la práctica de la siguiente manera. Se le ataban los pies y las manos, se le vendaban los ojos y le desnudaban. El barbero envolvía la base del pene y los testículos en una venda que ajustaba fuertemente para después retorcer hacia un lado. ¡Ay! Después cogía un cuchillo curvo bien afilado y preguntaba al futuro eunuco si estaba seguro de lo que iba a hacer. Si era menor de edad, pues claro, el niño no respondía, lo hacía la familia por él. Si la respuesta era afirmativa, pues realizaba un corte fuerte y veloz, cercenando los genitales, y quedando solo visible el conducto urinario, que se le cortaba al ras del pubis, para poder orinar. Y el conducto espermático se le replegaba e insertaba en la carne. Podemos imaginar ese sufrimiento, Ana, ya que los gritos de dolor yo me imagino que serían indescriptibles, además de la hemorragia que se producía al instante. Espera. Bueno, continúo con este salvajismo. El barbero aplicaba baños de sales y aceites y aplicaba también una pequeña cuña de metal, frecuentemente solía ser de estaño o plomo, en el orificio de la uretra. Pero lo peor no había pasado. El nuevo eunuco, que ya era eunuco, claro, debía caminar y no estarse quieto. No podía consumir nada durante 4 días. Si pasado este tiempo podía orinar tras retirarse la cuña, pues la intervención habría sido un éxito, ¿no? Y podía empezar a trabajar en su nuevo empleo, que era el de servir en la corte del emperador. Sí. Claro, quedaba la otra parte de esta práctica. ¿Qué ocurría si no conseguía misionar? Pues lógicamente moriría en su atroz agonía poco tiempo después. Eso sí, el cirujano, después de esta práctica, guardaba los testículos hasta que fueran reclamados, previo pago de una cantidad de dinero, por su antiguo propietario, ya que debía mostrarlos si quería ir ascendiendo en su nueva profesión. Pero si el eunuco moría sin poder recuperarlo, se le cosía un pene hecho de arcilla o porcelana para poder ir al cielo. ¡Ay, madre mía! No acaba aquí la cosa, Ana.
El ejemplo más sorprendente lo encontramos a finales del siglo XVIII en la secta ortodoxa rusa de los Skoptsi, en la que la castración se convirtió en un sacramento practicándose de la manera más salvaje que podemos imaginar. ¿Qué hacían? Quemaban los testículos con un hierro al rojo vivo y extendiendo esta práctica a las mujeres cortándole los senos. Algunos grupos de los Skoptsi estos sobrevivieron hasta hace pocos decenios, o sea que tampoco es que se haya perdido la historia del todo. Sí. Madre mía. Vamos, lo del relato del pobre señor, cómo se los cortaban, me ha recordado un poco a los gatos, ¿no? También se lo hacían así, ¿no? Retorciéndolo. No he tenido nunca gatos, no lo sé cómo se hace Sí, creo que es así. Pero sí. vamos, tampoco debe ser muy... Sí, retorciéndolos así también y luego tajo, sí. Vale. Mamma mía. Quita, si es que soy mujer y me he puesto hasta mala. ¿Estaban valorados, Mari, los eunucos por igual o dentro de ellos había diferencia? No estaban valorados por igual. Los eunucos eran muy codiciados como guardianes de las mujeres para asegurar pues su fidelidad y la larga ausencia de sus maridos, ¿no? Y pronto se convirtió en un negocio rentable para muchos al pagarse por estas personas bien operadas el precio de 20 esclavos. Tampoco tenía el mismo valor el eunuco castrado totalmente que el que conservaba su pene, así como hay eunucos que además de todo esto le cortaban la lengua. Los que sobrevivían de la mutilación completa tenía que retirarse la barrita de metal que decía antes de la uretra cada vez que necesitaban orinar. Así que los que podían enseñar dicha barrita también eran mejor valorados. Este tema no debemos pensar, como te comentaba, que es una cosa del pasado, ya que lo tenemos medianamente cercano cuando en diciembre de 1996 pues falleció el que es considerado como último eunuco de China, que fue Sun Xiaoting a los 93 años y que fue enterrado junto a sus testículos que habían sido meticulosamente conservados en un tarro o en un frasquito, ¿no? Y 6 años después la BBC denunciaba que en Níger pues todavía se masculaba a los esclavos en algunas zonas rurales. Desde hace unos pocos años también algunas ONG denunciaban su práctica a los albinos de algunos países del África para ser utilizados en pócimas de brujería, ¿no? Sí. Y en la India, que tú mencionabas también antes, pues se calcula que cerca de 500.000 de hombres, que son los hijras, se castran voluntariamente. Madre mía, este es un tema como la ablación, ¿no? Femenina, que Más no o tiene, menos, sí. Vamos, Más o menos. no acaba nunca, por favor. Se puede decir que estas personas no disfrutaban de una vida muy normal, ¿no? Incluso de llegar a ser felices a pesar de todo lo que pues les ofrecían, ¿no? Los cargos en los que llegaban a alcanzar, ¿no? Así es, Ana. Vemos que la vida anómala de estos hombres pues les privaba de eso, de una vida normal, ¿no? Pero que les abrió las puertas de templos, de teatros, de palacios, harenes y todo eso, ¿no? Todos los círculos de poder pues estuvieron a su alcance y reaccionaron a veces pues como leales servidores y otras como intrigantes y conspiradores. Y a pesar de esa falta de atributos viriles, pues no mermaba sus cualidades humanas que también las tenían, aunque podían hundirles como humanos en una especie de melancolía senil, ¿no? Como la describió en 1983 el musicólogo Rodolfo Celetti en su Storia de Beccato, debido a la falta de testosterona que les hacía parecer pues eso, resignados y serviles. Al fin y al cabo, pues fue esa docilidad lo que buscaba el hombre primitivo cuando decidió aplicar a los prisioneros de guerra la misma operación con que dominaba la agresividad de las bestias, como comentaba al principio de esta charla. Claro, madre mía. Claro, en base a todo esto que nos comentas, Mari, pues parece ser que les debía de afectar pues a su psique, ¿no? Pero también les afectaba a su físico. Pues con relación a esta pregunta voy a compartir en el grupo una imagen en la cual, si observamos la pintura, vemos que aparece un castrato interpretando una pieza de Handel pintado por William Hogarth, y si observamos, como digo, nos daremos cuenta de algo llamativo en el físico del castrato. Por lo general son altos y desgarbados.
Suelen tener la espalda encorvada debido a la osteoporosis. También muchos tienen pechos grandes y flácidos. Raramente son calvos y parece ser que tampoco sufren cáncer de próstata. El motivo de que todos estos eunucos sean tan altos, pues se debe a que sus placas óseas de crecimiento, pues claro, no se cierran. Dichas placas se encuentran en los huesos largos de niños y jóvenes y son áreas o espacios en los extremos de los huesos donde hay tejido en crecimiento y cada hueso largo pues tiene al menos 2 placas de crecimiento, que es una a cada extremo. Uh-huh. O sea que, dicho de otra manera, lo natural es que estas placas se vayan cerrando gradualmente a medida que el niño pasa por la adolescencia hasta que son sustituidas por hueso sólido. Eso es. Se puede comprobar, Ana, mediante una radiografía, demostrando hasta dónde ha llegado este proceso e incluso valorar la edad, ¿no?, que tiene el hueso. ¿Qué ocurre en un chico de 18 años? Pues que las placas están casi ocluidas o lo están del todo y entonces el crecimiento se detiene. Resumiendo, Ana, los castratos son altos debido a una retroalimentación hormonal, ya que el cuerpo, por la falta de la testosterona, de alguna forma piensa que todavía no ha llegado a la madurez sexual y retroalimenta secretando hormonas del crecimiento. Pero los eunucos, al faltarle los testículos, pues nunca dejan de crecer y por esa razón los vemos pues como criaturas o caricaturas, mejor dicho, exageradas, ¿no?, y enfáticas en tantas y tantas pinturas y retratos. Y esta pues es la razón de peso que tenemos para saber o suponer que esas pinturas donde aparecen los castratos pues no son caricaturas ni exageraciones, sino fieles retratos acordes con el físico de estas personas y del por qué. Claro. Madre mía, impresionante de verdad. Uh-huh. Impresionante. Sobre todo, pues eso, ¿no?, que haya todavía a día de hoy zonas del mundo donde todavía se esté realizando pues este tipo de operaciones, ¿no? Bueno, operaciones. Cuesta creerlo. Cuesta creerlo, sí, es verdad. Son respetables todas las culturas, pero hay cosas que dices no, o sea, se pasa ya de lo humano. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Mari, por traernos este tema. Y ahora cogemos aire y pasamos a un nuevo tema que nos deje mejor sabor de boca, porque desde luego el tema crudo, pero bueno, es una realidad que sí, está bien conocerla y que sí, es muy interesante, la verdad. Pues sí, yo mira, te voy a dejar un buen sabor de boca y adivina con qué. Hombre, pues con esta final, ¿no? Claro. La frase ya, final. Como siempre por imperativo legal, pues termino con mi cita, ¿no? Claro. En este caso, pues es de Wilhelm Heinze y dice así: nada en todo el mundo de la música es comparable con la voz fresca y joven de un castrato. La voz de ninguna mujer tiene esa firmeza, esa fuerza ni esa suavidad. Bueno, pues con esa cita pues ya cerramos el tema, dejamos que el sector masculino respire un poquito y nosotros seguimos con más temas aquí en la Bitácora del Miedo. Buenas noches, Mari. Buenas noches, un beso para todos y hasta el próximo programa. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Nosotros continuamos aquí en la Bitácora del Miedo, porque tenemos todavía mucho programa por delante y muchos temas muy interesantes que abordar. Así que os invito a seguir con nosotros porque comenzamos con los enigmáticos ataúdes de hadas. Este tema que vamos a tratar a continuación seguramente no va a dejar indiferente a nadie.
es el de los extraños ataúdes de las hadas de Edimburgo. Arthur Seat, el asiento de Arturo, es un volcán inactivo junto al centro de Edimburgo, ocupado desde tiempos prehistóricos y protegido por su valor geológico y botánico. Está relacionado con leyendas y mitos de la figura de Arturo. Y aquí precisamente fue donde un grupo de jóvenes encontró una serie de ataúdes que, Toño, están rodeados de cierto misterio en cuanto a quién los hizo y el por qué. Así es, Anita. Pues mira, precisamente en junio de 1836, un grupo de jóvenes deambulaba por una de las laderas de la colina, pues buscando madrigueras de conejos. En una oquedad cubierta con tablas de pizarra hallaron 17 ataúdes de miniatura, tallados en madera de pino y con adornos de hierro y estaño. En su interior contenían figurillas de madera ataviadas con ropa hecha a la medida. Claro, así a bote pronto, Toño, las preguntas que yo me hago y que seguramente también muchos de nuestros amigos oyentes estarán haciendo en este momento es ¿quién las creó y las ocultó en ese lugar, ¿no? Tan recóndito. Además, ¿con qué fin están hechas? Y lo más importante, ¿qué representaban, no? Esas figurillas, ¿a quién representan? Pero antes de ir contestando todas estas cuestiones y para no adelantarnos a tu exposición, me gustaría saber cómo se desenvolvieron los hechos y qué es lo que hicieron los niños una vez encontraron, pues, estos ataúdes, ¿no? Pues bueno, mira, Ana, pues lo que hicieron estos chicos es que se lo enseñaron a su profesor de matemáticas, al señor Ferguson, que por suerte, pues él era un aficionado a la arqueología y miembro de la Sociedad Arqueológica de Edimburgo. Toño, ¿cómo venían y cómo eran esas figuras que venían dentro de los ataúdes para aquellos amigos que en este momento pues no tengan, ¿no?, delante como nosotros la fotografía? Pues mira, Ana, en los ataúdes había figuras de madera en miniatura, en donde cada ataúd con solo 4 pulgadas de longitud, que estamos hablando de 10 centímetros, contiene una pequeña figura de madera, tallada pues por expertos, gente que sabía el oficio, ¿no? Y pintadas como es el pelo, botas pintadas de negro, así como la ropa hecha a la medida, hechas de algodón y totalmente cosidas, ¿no? Qué interesante. La verdad es que la fotografía que vamos a poner ahora mismo en el grupo de la Bitácora del Miedo en Facebook, pues realmente son increíbles, tan al detalle Sí. como están hechos. Sorprendentes, como hechos por un ebanista, ¿no? A mí se me figura. Incluso se puede apreciar que cada figurita tiene pues un modelito de ropa diferente, ¿verdad? Sí, todos estaban vestidos de manera diferente, Ana, en estilo y material. ¿Se sabe, Toño, de qué época datan estos ataúdes, estas piezas? Pues mira, Ana, están fechadas entre 1780 y 1830. No se sabe realmente si fueron enterradas al mismo tiempo, porque muestran diferentes grados de deterioro. Por eso esa disparidad. Me imagino, Toño, que como es de rigor se haría algún tipo de estudio de estos ataúdes y de estas piezas y más o menos se atribuiría algún tipo de artesano, ¿no? Pues mira, Ana, por su experimentada fabricación y los materiales empleados, pues se cree que es a un zapatero por el tipo de material y la escasa habilidad al tallar los ataúdes. Además, las pequeñas piezas de estaño que llevaban los ataúdes eran un material que utilizaban los zapateros para las hebillas. El pegamento, pues también con el que estaban pegados algunos trajes y la tosquedad al tallar los ataúdes es por lo que se cree, ¿no? Lo que sí que me he dado cuenta, Toño, es que estas figuritas pues son todas idénticas, ¿no? Aunque lleven diferente vestimenta, lo que es en sí la figurita de madera son todas iguales. ¿A qué puede ser debido? Pues mira, se cree que pudieron ser anteriormente soldados de juguete, tallados en madera alrededor de los 1780. Fueron vestidos y depositados en los ataúdes sobre 1830
y a alguno de ellos se les retiraron los brazos ya que no cabían en los pequeños sarcófagos. No se cree que fueran tallados para ser enterrados ya que tienen los ojos abiertos. Qué curioso. También parece ser que las piedras con las que estaban tapados, ¿no?, en aquella cueva donde se encontraron, no eran simples piedras, ¿no? Pues mira, Ana, las piedras que cubrían el agujero en donde se hallaron los pequeños ataúdes también estaban labradas, aunque muy toscamente, en forma de una lápida. Sobre todo la losa principal que cerraba la cueva. Pero esas piedras se perdieron al igual que 9 de los 17 ataúdes, por ese deambular de mano en mano hasta nuestros días. ¿Y cuáles fueron las teorías que se barajaron? Pues fueron varias, Anita. Una de ellas que era un tributo a las hadas, ya que la colina del asiento de Arturo se considera mágica y se cree que fue el lugar en el que estaba Camelot. De ahí que se conozca a esos ataúdes como ataúdes de hadas. Otra es que son el entierro de 17 marineros que murieron a lo largo de los años y que no pudieron ser sepultados, ya que sus cuerpos se perdieron en el mar. Pero esta teoría de los marineros parece, Toño, que se descartó, ¿verdad? Sí, así es. Se descartó porque no era suelo consagrado y no había ningún barco perdido en el que faltaran 17 marineros. Además, aparte de que estos ataúdes habían sido puestos en diferentes épocas, no todos a la vez, por lo que si hubiese sido de unos marineros fallecidos, hubiesen puesto los 17 al mismo tiempo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son las otras dos teorías, Toño? Otra teoría es que podrían ser relacionadas con la brujería o la demonología, que reúnen los rasgos de aquellas personas a las que se quería destruir. Y por último, han sido relacionadas con el fenómeno del body snatching, o robo de cuerpos en los cementerios, para venderlos a las escuelas de medicina, ante la escasez de cadáveres legalmente disponibles. Según hay una historia, Ana, que en 1828 William Burke y William Hare, dos inmigrantes irlandeses, cometieron al menos 17 asesinatos en Edimburgo con el fin de lucrarse con la venta de cadáveres. ¿Y de qué forma, Toño, se relacionaría estos dos personajes de Lampa con esas figurillas en esos ataúdes? Las figurillas halladas en la silla de Arturo puede que fueran enterradas de forma simbólica, en recuerdo quizá de aquellas víctimas que no recibieron una digna sepultura. Vaya. ¿Qué se sabe de este William Burke? Pues mira, este hombre que vivió de 1792 a 1829, pues fue un famoso asesino irlandés que mató a 16 personas cuyos cuerpos acabaron en la plancha de disección de la Escuela de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Después de una disputa, Burke abandonó a su esposa y se marchó a Escocia, donde trabajó como obrero del Canal Unión. Se unió a una mujer llamada Helen McDougall en Edimburgo en 1827, donde ahí conoció a William Hare, que regentaba una casa de mala nota. ¿Y qué es lo que llevó a estos dos personajes a realizar esos grotescos, ¿no?, asesinatos? Pues mira, Ana, se sabe que en aquella época Edimburgo era el mayor centro médico del Imperio Británico. De hecho, el 95% de los cirujanos iban en los batallones del Imperio y eran de ahí. Se dio el caso de que se revocaron una serie de normas, como es el Código Sangriento, por el que la pena de muerte estaba a la orden del día por cualquier delito. Al derogarlo, apenas había cuerpos de ajusticiados, con lo que los estudiantes de anatomía se quedaron sin cadáveres para analizar en las salas de disección. Sus prácticas, ¿no? Sí, sí. Otra serie de leyes que prohíbe utilizar los cuerpos de mendigos fallecidos o de reos ajusticiados provocan aún más la escasez de cuerpos para el estudio médico. Ahí comienza la carrera criminal de Burke y Hare. Al morir uno de sus inquilinos, como los anatomistas necesitaban cadáveres, decidió venderlo al famoso anatomista Robert Knox, que tenía su estudio en la calle Surgeon Square, número 10.
Entonces el robo de cuerpos y su posterior venta era algo frecuente en esa época. Knox le pagó 7 libras y 10 chelines, prometiéndoles más dinero y sin preguntas, si les traían más cadáveres. Borg y Hart decidieron continuar el negocio. ¿Y qué táctica usaban estas dos personas de mal vivir, ¿no?, para hacerse con esos cuerpos que luego iban a vender a este cirujano? Atraían a su casa a algún viajante y ahí lo asfixiaban. Llevaban el cuerpo a Knox, que le pagaba de 8 a 14 libras por cada uno. Entonces así asesinaron a 17 personas por lo menos sin levantar sospechas. Madre mía, pues se lo tenían muy bien montado. Así es, Anita. Vaya dos. Pero un soldado y su esposa que se alojaban en la pensión de Hart se dieron cuenta y los denunciaron. Pues menos mal, porque si no hubiesen liquidado, vamos. No, yo creo que se llevan a medio Edimburgo, ¿no? Con tal de Madre ganar mía, dinero. sí, qué horror. Nada más estarían vivos los doctores. Madre mía. Entonces, Bueno, pero parece ser que el final de Burke pues no fue nada agradable, ¿no? pues así es, Ana. Borg fue acusado por Hart a cambio de su libertad y fue colgado en 1829 por sus asesinatos y venta de los cuerpos a las facultades de medicina para la práctica fisiológica de estudiantes. El cadáver de Borg fue diseccionado por el profesor de cirugía de Edimburgo, el doctor Monroe, ante un numeroso público. Más tarde, el cadáver fue esqueletizado y aún se conserva el esqueleto en aquella universidad. Creo, Toño, que la piel se aprovechó al máximo porque se hizo todo tipo de objetos con ella, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Con su piel vendida a los curtidores se hicieron monederos, bolsos, un libro y una infinidad de souvenirs. Pero incluso el cirujano, el doctor Knox, quien compraba esos cadáveres, también tuvo pues sus problemas, ¿no?, con la gente. Así fue, Ana. La casa del doctor Knox fue atacada por una muchedumbre enfurecida y tuvo que huir de Edimburgo y falleció en Hackney. ¿Qué relaciona entonces estos ataúdes con Burke? ¿Cuál es la conexión existente entre ellos? Pues mira, Ana, 7 años después del ajusticiamiento de Burke, los ataúdes se encontraron y con ello consiguió darles un final simbólico a sus víctimas, un reentierro. Entonces, lo que me estás diciendo es que lo hizo como para quitarse un poco la culpa de lo que había hecho y darles como un entierro, ¿no?, una sepultura. Una cristiana sepultura, una especie de cristiana sepultura póstuma, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, podría ser. Toño, ¿y qué pasó entonces con Hart después de haber acusado a Burke? Pues mira, Ana, poco se sabe de su compañero y socio Hart, que consiguió huir a Londres tras delatar a Burke, aunque se dice que ya en Londres fue reconocido por un grupo de escoceses que le tiraron a un pozo de cal viva. Y aunque no murió, sí quedó ciego, acabando sus días como mendigo en las calles londinenses. Bueno, por lo menos también tuvo su justo castigo, ¿no? Pues sí. Toño, la historia de estos dos personajes se hizo famosa, tanto que incluso pues se han hecho películas, se han hecho libros, ¿verdad? Ahora sí que la historia de los crímenes de Borg y Hart fue inspiración pues para muchas recreaciones y adaptaciones. Destacan las alusiones de Robert Louis Stevenson en su cuento Los profanadores de tumbas. Inclusive hay películas sobre el tema. Sí. Toño, ¿y qué pasó con estos ataúdes que quedan? ¿Dónde se exhiben o se pueden ver? Pues mira, Ana, 9 de los ataúdes parecen ser que se rompieron o se extraviaron, mientras que los 8 restantes se exhiben en la colección permanente del Museo Nacional de Escocia, en Edimburgo, donde provoca asombro e inquietud de los visitantes, ¿no? No me extraña, porque la verdad es que son bastante inquietantes. Pues imagínate, finalmente es una prueba o un eslabón, ¿no?, de muerte, ¿no? Muerte, asesinato, ¿no? Definitivamente.
Lo que está claro es que, sea la hipótesis que sea, la que da forma a estos ataúdes y el por qué se construyeron o se hicieron, lo que está claro es que es un misterio que sigue ahí y que seguirá pues por muchos años más, ¿no? Lo bueno es que se puede disfrutar de ellos, de poder verlos ahí en el Museo de Edimburgo, y que si hay alguna novedad pues la traeremos, ¿no?, al programa, pero de momento llevan ya casi 3 siglos desde que se encontraron y ahí permanecen pues con ese halo de misterio que les envuelve acerca de por qué y quién los hizo. Así es, sí, casi 3 siglos. ¡Qué interesante! Bueno, pues espero que todos nuestros amigos oyentes hayan disfrutado tanto como yo de este maravilloso tema de los ataúdes de las hadas de Edimburgo que nos has traído esta noche, Toño. Y si te parece, pasamos ahora a nuestra sección de relatos, donde nuestra compañera Laura Lozano nos trae esta noche el relato de La niña de la escalera. Ah, qué bien, entonces vamos a escuchar con atención a la tremenda Laurita. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. La niña de la escalera con Laura Lozano. En una casa sin nombre, en una ciudad sin nombre, en un estado que lleva el nombre del rey Luis XV, conocí a un fantasma. Nunca nos presentaron correctamente. De hecho, el ama de llaves negó todos y cada uno de los fantasmas desde el momento en que entré. No está embrujado, al menos nunca he visto nada, anunció mientras me conducía a través de la gran entrada y hacia un pasillo vestido con arreglos florales de otoño. La casa centenaria era inmensa, una enorme habitación cuadrada tras otra, y cada una decorada con muebles de salón antiguos, grandes plantas en macetas, espejos, pinturas de marcos pesados y unos candelabros de cristal que colgaban como vestidos de novia relucientes al revés. Era una hermosa mansión sureña, que, como tantas otras en Luisiana, ahora funcionaba como un lujoso alojamiento con desayuno. El ama de llaves me mostró mi suite para pasar la noche. Tenía una enorme cama tamaño king, cubierta por una pila de almohadas y más encaje blanco y satén que un bautizo real. Te quedarás sola en la casa, agregó el ama de llaves. No hay más invitados esta noche. Siempre que digas que no está embrujado, bromeé. No, no está embrujado, me aseguró. Hombre, hay historias, pero nadie ha visto nada. Ella hizo una pausa. Nunca he visto nada. Le pedí que me contara más sobre las historias, y de la boca del ama de llaves salió una historia de fantasmas sureña de grado A. Aparentemente, la familia Cajún, que alguna vez fue dueña de la casa, informó haber visto el fantasma de una niña pequeña, que, cuando estaba viva, solía encerrarse en el armario de madera debajo de las escaleras. Atrapada en la oscuridad, gritaba y pateaba contra la puerta, un hábito que mantuvo en la otra vida. A pesar de cerrar esa puerta todas las noches, la familia Cajún siempre la encontraba abierta de par en par por la mañana. Finalmente, comenzaron a dejar juguetes dentro del armario por la noche, para apaciguar al infeliz pequeño fantasma. Creo que podrían haber manejado casi cualquier cosa. Si el ama de llaves me hubiera dicho que alguien se había ahorcado en el vestíbulo, o que la mansión estaba bajo alguna maldición del pantano, o que estaba construida sobre algún antiguo cementerio francés, pero no. En cambio, estaba describiendo a una niña fantasma molesta, atrapada en un armario con un montón de juguetes pasados de moda. Tras despedirse de mí, ella se fue. Ahora estaba sola en la casa y era ya de noche. Se había dejado algunas luces encendidas en varias de las habitaciones,
y no sentí la necesidad de empezar a caminar por la enorme casa para apagarlas. En su lugar, me dirigí a mi habitación del primer piso y luego al baño, donde me cambié y me lavé los dientes. Fue entonces cuando lo sentí. Esa terrible sensación de ser observada. Sentí frialdad en la parte de atrás de mi cuello y un leve hormigueo por la columna. Miré en el espejo, pero no había nada más allí, ni apariciones ni reflejos vagos. Salí de la habitación y luego cerré la puerta del baño con paneles de vidrio, segura de que simplemente me estaba sugestionando. Me senté a la mesa, abrí mi ordenador portátil y comencé a contestar el correo electrónico. Eran las 11 menos cuarto y el brillo de la pantalla del ordenador me alejó de cualquier miedo y me mantuvo enfocada en las realidades mundanas de nuestra vida digital. A las 11 en punto empezaron los ruidos. Un par de pies se arrastraron por el suelo del baño. Me volví hacia la puerta que acababa de cerrar. El ruido se repitió. Un par de pies se arrastraron por el suelo y luego se detuvieron justo al otro lado de la puerta. Mis dedos se congelaron en el teclado y traté de pensar racionalmente. Mi mente repasó todas las cosas que podían estar haciendo el ruido. Alguien más entrando en la casa, algún animal salvaje corriendo. Pero no, esos habían sido pies golpeando el suelo. Fue entonces cuando me arrastré hasta la cama gigante y tomé mi posición defensiva, armada lastimosamente con mi teléfono móvil y el ordenador portátil. A medianoche escuché un fuerte golpe en el piso de arriba, luego otro, seguido de otro más. Pronto hubo ruidos por todas partes, golpes sordos, seguidos por el sonido de alguien caminando en el segundo piso. Me quedé congelada en mi cama, tuiteando mi terror en la gran nube digital. Hay ruidos extraños que vienen de arriba. Si estaba aterrorizada, no había tomado al ama de llaves en serio, y ahora era casi medianoche, y estaba atrapada en una cama gigante en una mansión gigante que de repente había cobrado vida con ruidos extraños. No eran simplemente ruidos de casas viejas. No había aire acondicionado ni calefacción. No se trataba simplemente de que el aire húmedo se enfriara y la casa volviera a sentarse en sus cimientos, como muchos seguidores de Twitter intentaron explicarme. Unos minutos más tarde, escuché el sonido de alguien corriendo escaleras abajo. Fuera lo que fuera, se me había unido en el primer piso. Me quedé mirando la puerta del dormitorio y luego volví a Facebook. Finalmente, los pasos volvieron a subir las escaleras y el ruido se intensificó. Quería reírme, pero no pude. Mientras leía a mis amigos de Twitter discutiendo sobre la existencia de fantasmas, todo el tiempo escuchaba lo que sonaba como canicas rodando por el suelo encima de mí, y puertas cerrándose de golpe. A través de las redes sociales comencé a recibir una avalancha de consejos en tiempo real sobre cómo lidiar con mi obsesión. Algunos dijeron que confrontara las cosas, otros dijeron que llamara a la policía y denunciara a los intrusos. Algunos dijeron que orara a San Miguel y otros que San José era el mejor con este tipo de cosas. Mi amiga, que es monja, me dijo que saliera de esa casa inmediatamente. Finalmente mi cuerpo se cansó tanto que me acosté envuelta como una momia en mis mantas. La casa quedó en silencio una vez más, y durante varias horas escuché el silencio. Todavía aterrorizada, pero con la esperanza de que lo peor hubiera pasado, todo lo que tenía que hacer era llegar hasta la mañana. Me desperté alrededor de las 4, con el sonido de vasos tintineando contra el cristal. Pensé en la familia Cajún, que había vivido aquí, cómo habían apaciguado al fantasma con juguetes. No tenía juguetes para ofrecer. Lo único que tenía en mi bolso era una pequeña armónica que había comprado recientemente. Por un segundo me sentí aliviada, como si tuviera algo positivo que ofrecerle al fantasma, pero luego me di cuenta de que si de repente escuchaba una armónica tocando en la oscuridad, probablemente moriría de un paro cardíaco. Y así me quedé en la cama hasta que llegó la mañana, sin dormir ni moverme. Esperé hasta que escuché llegar al ama de llaves y comenzaron a preparar el desayuno en la cocina. Solo entonces me arrastré fuera de la cama. El ama de llaves actuó con indiferencia. Me dio algo de comida y conversó sobre el clima hasta que finalmente la interrumpí. Le conté lo que había sucedido, todos los diferentes sonidos que había escuchado, y cómo me habían mantenido despierta la mayor parte de la noche. ¿Sabes?
Mi hijo ni siquiera pondrá un pie en esta casa, confesó. Llegará a la puerta, pero nunca la cruzará. Cuando era adolescente jugaba con el hijo del dueño dentro de la casa, y tuvo una experiencia espeluznante de la que todavía no habla, y que lo ha mantenido alejado desde entonces. El ama de llaves también me contó que su pequeña sobrina hablaba sola en el piso de arriba. Al parecer charlaba con un amigo invisible. Y sin embargo, nunca admitiría que tenía pruebas de todo ello. Ella necesitaba que la casa no estuviera embrujada, lo cual tenía sentido para mí. Si trabajara todo el día en una gran mansión sureña, tampoco me gustaría que estuviera encantada. Bueno, pues hasta aquí el magnífico relato que nuestra compañera Laura Lozano nos ha narrado tan magníficamente. Unos sucesos que pueden producirse en cualquier plantación de esas que tenemos allí en Luisiana, para cualquier viajero que suele pasar la noche en ellas. ¿Qué te ha parecido, Toño, a ti este relato? Pues mira, Ana, este es otro caso de que cada lugar guarda sus propias energías, de qué manera lugares donde hubo dolor, donde hubo angustia, muerte, tragedia, pues todo lugar lo tiene, ¿no? Sí, sobre todo en aquella zona que parece que casi todas esas plantaciones, ¿no? Esas haciendas están imbuidas de un montón de energía, ¿no? Y principalmente de dolor y angustia, ¿no? Porque era una forma, pues, de esclavismo, ¿no? Claro, sí, sí. Y en donde hay abuso, al haber abuso hay dolor, al haber dolor hay angustia, frustración, muerte. Entonces, eso ahí se queda, ¿no? Así es, pues sí. Y que hay personas que son, pues, más perceptibles que otras. Pero, pues, esto es una confirmación más que cada lugar, pues, guarda sus leyendas, guarda su historia, ¿no? Así es. Bueno, Toño, pues ya después de este relato nos queda ya casi que cerrar el programa, pues con la sección de la Bitácora del Miedo, ¿no? La que le da nombre al mismo. Y nos claro vamos... que sí, Anita. Bueno, y ahora pues en esta sección tenemos un palacio en Asturias y un fantasma con nombre. Pues a escucharlo con atención. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Conoce los casos más misteriosos y enigmáticos con la Bitácora del Miedo, una idea original de Ana María Márquez. Hola amigos, hoy os traigo el caso de Walter, el fantasma del Palacio de Balsera en Avilés, Asturias. La leyenda avilesina cuenta que en los años de la Guerra Civil, un fantasma se instaló en la casa de Victorino Fernández Balsera. Los descendientes del industrial avilesino que residían en el palacio declararon en innumerables ocasiones que habían tenido experiencias con la entidad fantasmal,
un espíritu burlón, tiraba cuadros, abría las manillas de las puertas y de gustos melómanos en ocasiones hacía sonar el piano. La familia Balsera Seldon siempre habló de un aviador inglés o irlandés que habría caído en los montes de Miranda durante el último conflicto civil. Herido y asustado, el extranjero buscó refugio en la villa de Avilés. Por la noche encontró un palacio abandonado temporalmente por sus dueños, el Palacio de Fernández Balsera, un edificio señorial construido hacia 1917 en la subida al barrio del Carballedo. Allí se escondió, pero por poco tiempo. Herido de gravedad, el piloto no resistió y falleció. Alguien se apiadó de su cuerpo y lo retiró del Palacio de los Balseras para darle un entierro digno y secreto. Sin embargo, hay quien asegura que su alma jamás abandonó el edificio. La nieta del primer propietario de lo que a día de hoy es el actual Palacio de la Música de Avilés, la actriz Elena Sendón, fue quien identificó aquella alma errante. A través de sesiones de Ouija que realizaba, Elena siempre manifestó que el espectro era benigno, que solo se manifestaba mediante ruidos, dejaba caer botes, movía las manillas de las puertas, abría y cerraba éstas, tocaba el piano y que era su manera de advertir su presencia en el lugar, así como el tocar en la espalda a ciertas visitas. Tras la venta del edificio al Ayuntamiento de Avilés en 1982, el palacio dejó de ser una casa familiar para convertirse en un conservatorio municipal de música, el Julián Orbón. Su antiguo director, José María Martínez, Ana del Puente y el exconcejal de Cultura, José Martínez, grabaron psicofonías en el centro. La costumbre del fantasma era manifestarse hacia las 2:20 de la madrugada. A esa hora, precisamente, hicieron la grabación. En el relato, Martínez recuerda que Ana del Puente contaba con una calculadora que había memorizado una serie de melodías. Dijo que esa calculadora no funcionaba. Al salir de la habitación, la calculadora comenzó a funcionar. Elena Sendón, la nieta de Balsera, escuchó el resultado de la grabación e identificó al fantasma Walter. Pero no solo es este fantasma el que reside dentro de los muros del palacio, hay más. Enrique Martínez, topógrafo, conocedor de cada recodo del palacio, manifiesta que era conocedor de la leyenda, de la historia del palacio, y que siendo escéptico no le dio mayor importancia, si bien cuando el palacio estaba a punto de venderse, tenía que hacer los planos para la reforma en el Conservatorio de Música. Los primeros días que estuvo allí alojado, comenzó a escuchar ruidos entre las 2 y 2:30 de la madrugada, sonidos de agua corriendo, con una diferencia de 10 minutos. Levantándose en varias ocasiones a comprobar la cisterna y grifos de su baño, si bien no le dio mayor importancia al ser tan antiguas. También escuchaba pisadas en el piso de arriba, lo cual le extrañó, ya que era un suelo de piedra y no deberían escucharse. Pero lo que de verdad le asustó fue que días después, mientras leía en la cama, de espaldas a la puerta, enfrente de un armario con espejos, observó cómo se bajaba la manilla de la puerta, abriéndose lentamente hacia el interior. La manilla volvió a su posición. Entonces observó a través de los espejos cómo en el pasillo no había nadie, y pasados 5 segundos la manilla volvió a bajarse, cerrándose la puerta lentamente.
Enrique cerró el libro, lo dejó en la mesita, bajando a la planta inferior y no durmiendo en toda la noche, comenzando a pensar que tal vez no eran solo leyendas, sino que había algo real. Al día siguiente bajó a desayunar junto con el resto de residentes de la casa, comentando a Elena y a Miguel, quien iba a ser el rector del conservatorio, lo que le había sucedido. Elena le contestó que había sido Walter quien había ido a visitarle, como algo común, normal y cotidiano. En esos días, al ser realizadas las obras de acondicionamiento, se llamó a Telefónica para que quitara las líneas de todas las habitaciones. Pocos días después, llegó un operario para realizar la tarea, siendo acompañado por Enrique. Estando en el edificio, ya completamente vacío de gente, y comenzando el operario a recoger el cableado, terminales y cajas telefónicas, Enrique notó una presencia, pero no dijo nada. En un momento dado que el operario acababa en una de las habitaciones, éste le comentó que si notaba algo raro. Enrique le contestó que por supuesto que no, que allí no pasaba nada, que no se preocupara. Pero el señor ya no retiraba los cables y las cajas telefónicas cuidadosamente, sino que tiraba de ellos arrancándolos como intentando terminar lo antes posible su trabajo. Cuando ya se iba a marchar, le dijo que si volvía a notar algo raro, y Enrique volvió a contestarle que no. Pero el operario sí que le dijo que no volvieran a llamarle porque ahí no volvería a instalar absolutamente nada. Enrique no solo se ha topado con Walter en el palacio, también tuvo otras experiencias en esa casa. Poco antes de la venta del palacio, murió la madre de Elena. Una mañana, al bajar a desayunar al comedor, tenían que pasar por delante de la cocina. Entraban y decían que ya estaban para que les sirvieran el desayuno en el comedor. Esa mañana se acercó antes por el comedor para ver si había alguien más y se encontró a la madre de Elena, sentada tomándose un café como siempre. Él la dio los buenos días mientras se dirigía a la cocina y cuando iba pasillo hacia adelante se dio cuenta que había saludado a una señora que llevaba un par de días difunta, dando rápidamente la vuelta al comedor y lógicamente allí ya no había nadie. La finca del Palacio Balsera tenía antiguamente un bosquecito de unos 30 árboles y, como es normal, la casa siempre tuvo perros, si bien había un límite que los animales no traspasaban jamás, y era esa parcela a la cual no querían entrar ni aunque fueran obligados. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Bueno, Toño, pues hasta aquí los contenidos que todo el equipo de la Bitácora del Miedo hemos traído esta noche para compartir con todos nuestros amigos oyentes. Pues claro que sí, Anita. Aquí lo más importante que espero que le guste a la gente, sea muy interesante, y yo creo que sí, porque son temas muy buenos. Venimos a pasárnoslo bien, a pasar un ratito con nuestros amigos del otro lado. Y bueno, del otro lado parece que estoy diciendo con nuestros amigos fantasmas. No, así estamos bien. Que sean terrenales y que les guste, ¿no? Eso es.
No quiero irme sin dar las gracias, como siempre, a todos los amigos que están acompañándonos en directo desde nuestro grupo de Facebook La Bitácora del Miedo Radio. A todos los que después nos escucharán vía iVoox y también a los que disfrutan de las imágenes que acompañan cada tema desde nuestro canal de YouTube de La Bitácora del Miedo. A todos ellos, nuestra eterna gratitud por su apoyo a este modesto programa de buenos amigos que solo quieren compartir todo ese mundo del misterio que tanto nos apasiona. Así que nos vemos dentro de muy poquito aquí en... ¿Dónde, Toño? La Bitácora del Miedo. Sed felices, besos.